Buenos días. Pues gracias a Dios porque estamos aquí reunidos. Y bueno, eh, pues qué noche, ¿no? Festejos, algunos traen los ojos más rojos que de costumbre, eh, cohetes, un cotorreo anoche y ahorita están pasando ya los aviones, el desfile, todas las celebraciones. Y pues en el marco de esta celebración, les voy a hablar de la base doctrinal número 16. Vamos a, pues ya bastante avanzados. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca precisamente de unión, ¿no? Porque como país estamos unidos, como humanidad estamos unidos. Y hermanos, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en estar todos unidos, participando de lo mismo y revolvernos en algunas cosas, como por ejemplo lo que vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan cuál es el tema de la semana pasada? ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Ok, el agua y el aceite, pero ¿cuál fue el tema? La separación, ¿verdad? Y tenemos que estar separados. Ujú. Tenemos que estar separados. ¿En qué contexto? ¿Se acuerdan? Yo desigual, ¿verdad? Si no creen lo mismo que yo, por ejemplo, en los negocios, en la parte sentimental, a Dios no le agrada, y no es de que no debas, no, a Dios no le agrada, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con un tema que va encadenado con el tema de la separación. Este tema, fíjense cómo lo vamos a ir viendo. Les voy a dar algunos argumentos humanos y algunos argumentos bíblicos y vamos a ver qué hay de malo, qué está mal. A ver, una comunidad de iglesias que buscan la unidad, el testimonio común y el servicio. ¿Qué hay de malo? ¿Encuentran algo de malo? Una comunidad de iglesias que buscan la unidad, el testimonio común y el servicio. ¿Alguien que encuentra algo de malo? Ok, muy bien. ¿Mandé? ¿No? Perfecto. Profundizar en la hermandad de las iglesias y comunidades cristianas. ¿Alguien le encuentra algo de malo? Profundizar en la hermandad de las iglesias y comunidades cristianas. No se oye tan mal, ¿verdad? Está bien. ¿Cómo? Ok. Ahora, crear una red mundial para compartir recursos teológicos, litúrgicos, espirituales y humanos. ¿Habrá algo de malo? ¿Suena mal? ¿Sí o no? Como que empieza, sí, no. Bueno, ¿qué les parece semana de oración por la unidad de los cristianos? Suena bien, ¿no? Lucha contra el racismo. Suena bien, ¿no? Está bien. Vamos a ver que, hermanos, el tema de hoy es el ecumenismo. El ecumenismo. Ahorita voy a explicar qué es el ecumenismo. Y para que vean cómo podemos ser engañados, les puedo decir que todos los argumentos que les dije los sostiene la organización ecumenista más grande del mundo, que es el Consejo Mundial de Iglesias. Pero hasta el nombre suena bien, ¿no? Un Consejo Mundial de Iglesias, una agrupación que aglutina de manera mundial, mundialmente hablando, mundano, a las iglesias. Y vamos a ver, hermanos, que el ecumenismo es cosa seria. Yo sé que a lo mejor ecumenismo, ¿y qué es eso? Ya di qué es, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero ponérselos así, es cosa seria, es algo muy importante que lo conozcamos, porque precisamente, no por nada, el tema anterior fue la separación. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, porque ahorita también vamos a ver incluso argumentos bíblicos utilizados en el ecumenismo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Padre. Te pongo en tus manos, Señor, que seas tú el único que hable, Señor. Que tu palabra sea lo único que sea expresado, Padre, y no los ideales personales. Padre, me pongo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Déjenme checar porque creo que no está grabando. No, sí, ya. Todo se me olvida, perdón. Ok, hermanos, los invito por favor a que vayamos a Salmo 133. ¿Qué puede haber de malo en un salmo? En el salmo nada. En la forma de aplicarlo. Y quiero que sigamos viendo para que vean cómo aún con la Biblia nos pueden engañar. Salmo 133. ¿Ya lo tienen todos? Y vamos a enfocarnos en el primer versículo. Vamos a leerlo todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se escucha? Hay que habitar en armonía. No debe de haber problemas entre nosotros. El problema es, hermanos, que si agarramos nada más este versículo y nos quedamos con lo que dice de manera literal, estamos omitiendo algunos otros argumentos que complementan esta enseñanza. Un texto sin contexto es puro pretexto. ¿Y se acuerdan que la semana pasada aprendimos la diferencia entre un apóstata, un hereje y alguien que está en un error? ¿De acuerdo? El apóstata es el que se echa para atrás de la fe, el que reniega de la fe. El hereje muchas veces puede pasar a ser apóstata, pero puede ser alguien que está engañado. Y el error, pues es, por ejemplo, agarrar un versículo y explicarlo equivocadamente porque lo digo de manera literal. Como algunos que actúan contra la Biblia enseñan, es que la Biblia dice que sí, vengan, embriaguémonos. Sí, sí es cierto, la Biblia sí dice eso. Pero, si lees 3 o 4 versículos antes, habla de que es la gente impía. Los malos son los que dicen eso. Qué diferente, ¿verdad? Es que sí dice embriaguémonos, ya me dio permiso. No, tenemos que tener mucho cuidado cuando la Biblia se interpreta de manera literal y sin cuidado. Ahora vamos a Efesios 4:3. Y este pasaje de Efesios es curioso, pero lo utilizan para justificar las actividades ecuménicas. Ahorita vamos a ver la palabra ecumenismo. Y no ven que más adelante hay una aclaración. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. ¿Cómo se escucha? Tenemos que estar unidos, un cuerpo, tenemos que estar en un mismo espíritu, pero no es en un mismo espíritu de que todos pensemos lo mismo, es el Espíritu Santo. El ecumenismo lo maneja así. Bueno, vamos a quitarnos de esto. A lo mejor el Señor Jesucristo sí lo justifica. Ahorita defino ecumenismo. Juan 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Versículos 21 al 23. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? Ok, yo lo leo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cómo se escucha? ¿Qué tal habla de la unidad? A nivel mundial, ¿no? Para que todos lo vean. Bueno, como les digo, sin embargo, estos textos son de origen ecuménico y los pasajes bíblicos están sacados de contexto
o están acomodados. Fíjense en esto, están arbitrariamente acomodados para ignorar otros pasajes. Por eso, en muchos lugares donde dicen enseñar la palabra de Dios, pero están mal, se agarran solo de un versículo, o a veces una sección del versículo. Porque si tú agarras un pasaje bíblico y lo enseñas así, se encasilla y entonces sí dice lo que quieres decir, pero estás mintiendo, estás engañando. En los pasajes bíblicos se habla de la poligamia. Claro, claro que sí. Menciónenme un solo pasaje que diga que Dios estaba de acuerdo. No lo hay. Es más, dice lo contrario. Pero ¿qué es lo que se hace, por ejemplo? Porque también vamos a ver entre otras religiones y entre cristianos. Por eso algunas religiones enseñan, no, sí, te puedes casar con varias mujeres al mismo tiempo. Sí, ha de ser muy divertido, pero a ver, sosténlo. Manténlas a todas. El punto es, hermanos, el ecumenismo está en contra de lo bíblicamente correcto. Y vamos a aprender ahora sí la palabra ecumenismo y vamos a ver qué es lo que dictan las bases doctrinales de nuestra congregación. Recordemos qué es las bases doctrinales, qué es una base doctrinal. Es el cimiento, el soporte de nuestras enseñanzas. Y si nosotros ignoramos esto, entonces nada más estamos dando patadas de ahogado y nada más estamos enseñando para juntar gente. Y si juntan gente nada más por juntar gente, ¿cuál puede ser el interés? El dinero. El yoísmo. Por eso hay pastores que hasta su avión particular tienen y todo. Pues que se queden con su avión. Ecumenismo, dice la base doctrinal. El ecumenismo es un movimiento religioso que busca la unidad organizacional de todas las religiones, sea cual sea su doctrina. Sus patrocinadores principales son el movimiento carismático y el Consejo Mundial de Iglesias. Estos trabajan bajo un sinfín de nombres y organizaciones ecuménicas. En la Iglesia Bíblica El Buen Pastor rechazamos el ecumenismo porque es antibíblico. Y es curioso porque, ¿saben? Hace rato en la mañana, mientras nos estábamos preparando para venir, Moni puso por ahí algo que mandaron. Y era un video donde se hablaba de una receta para que Dios te cumpla milagros. Eso es ecuménico. Tratar a Dios como si fuera un genio de la lámpara maravillosa. ¿A qué le suena, hermanos? Seamos honestos. ¿Es respetuoso? Dios no conoce capricho. Dios es justo. Y sí, otro pasaje ecuménico de unión, de no importa lo que enseñen, seamos uno. Es antibíblico el ecumenismo, hermanos. Otra vez. Todo lo que pidas en mi nombre, os será dado. ¿Qué tal suena? Bien padre, ¿no? Todo lo que pidas en el nombre de Jesús se lo va a dar. Entonces quiero una Ford Raptor en el nombre de Jesús. Y hay quienes oran así, hermanos. Me puse a investigar y ¿saben una cosa? Perdí un poco mi tiempo investigando a muchos pastores y pastoras ecuménicos. Pero también en retrospectiva tuvo una cosa buena. Me puso a pensar en lo que yo digo. Porque se oye bien bíblico y de hecho es un pasaje de la Biblia entero, pero se los olvida una cosa, que todas las cosas que nos ocurren son para bien y que todo se debe de pedir bajo la voluntad de Dios. Entonces, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Yo le puedo pedir lo que quiera, pero si Dios considera que es bueno, que realmente, si está dentro de su plan, me lo va a dar. Si no, la respuesta es no. Se acabó. ¿Cuántas veces no hemos orado porque un hermano recupere su salud, un familiar esté bien, que no le pase nada? Y de todas maneras pasan cosas malas en la vida de la gente buena, en la vida de los cristianos. Entonces Dios
no tiene el control, ¿verdad? Aguas, porque esas son enseñanzas ecuménicas. Es que si no te curaste de tu enfermedad, entonces no tienes fe. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Te atreves a evaluar la fe de alguien? Y hermanos, nos contaminamos bien fácil a través de los grupos de WhatsApp, a través de Facebook, a través de todos lados donde dejamos que nos entre información antibíblica. Hermanos, el menor de los problemas es que nos confundamos. Un joven, no, pues voy a tal y fui con unos amigos a tal. Y al rato, oye, la iglesia es machista, ¿por qué no hay pastoras? Ah, caray. No hay pastoras porque cada uno, hombre y mujer, tienen sus tareas definidas. Es antibíblico y me lo peleó, y me lo peleó, y me lo peleó. Pero ese es el menor de los problemas, hermanos. Vamos a ver cuáles son los problemas más fuertes del ecumenismo, porque varias veces me han preguntado, ¿qué pasa? ¿Qué hay de malo con que nos juntemos? No, pues si tienes amigos de otras denominaciones, de otras religiones, eso no es problema. El problema es que empieces a asimilar sus enseñanzas que son falsas. Y saben una cosa, digo todo esto a riesgo de sonar fariseo, a riesgo de sonar fundamentalista, cuadrado, cerrado, intolerante, etcétera. Pero saben una cosa, y lo he dicho varias veces, no les voy a mentir. No vamos a hablar nosotros aquí mentiras, no vamos a enseñar cosas que solo endulcen. La palabra de Dios es justa y no hay puntos medios. Y yo también tengo amigos del movimiento carismático, y tengo amigos ateos, y tengo amigos católicos, y tengo amigos testigos de Jehová. Mormones no sé por qué no tengo, pero no tengo amigos mormones. Pero el punto es, hermanos, ahorita lo que vamos a aprender, créanme, nos pisa los callos, nos hace sentir incómodos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al humanismo. Estamos acostumbrados a quedar bien. No le voy a decir a mi hermano porque se va a enojar. Pues que se enoje. No puedes callar la verdad. Por supuesto, tampoco le vas a dar un par de cachetadas, ¿no? A ver, hermano Pedro, véngase para acá, le voy a dar unos zapes. No, no, no. Era un ejemplo. No, pero por amor le voy a decir las cosas. No le voy a mentir. Es para que no se vaya. No, pobrecito. No. Porque entonces de balde murió Jesús en la cruz, le hubieran puesto algodones en lugar de clavos, ¿no? La palabra de Dios es dulce, sí. La palabra de Dios es de consuelo, sí. Pero como platicábamos con los varones, ¿cómo puedes sentir el consuelo de Dios si no sufres? ¿Se puede? No. ¿Cómo puedes experimentar su gracia si no fallas? ¿Cómo puedes experimentar su perdón si no te resbalas? Ojo, no son cosas que... entonces a pecar para sentir más gracia, como dijeron los romanos. En serio, no soy el primero que se le ocurre esa genial idea, ¿eh? A los romanos se les había ocurrido y dijo el apóstol Pablo, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Pero también la Biblia tiene partes donde dice, se ha cometido un pecado que no se menciona ni entre los gentiles. Sáquenme ese perverso de en medio de ustedes. Ay. Sin preguntar, vámonos. Entonces, la palabra de Dios tiene todos los matices, tiene todas las enseñanzas que necesitamos para la vida. Ahora, ecumenismo. ¿Qué quiere decir ecumenismo? Bueno, lo podemos definir en base a dos idiomas, uno más reciente y otro más antiguo. En primera, el más reciente, el latín, que viene del latín oecumenicus. Oecumenicus, que es ecuménicos. Lugar o tierra poblada como un todo. Y también la palabra griega oikoumenikos quiere decir lo mismo. Lugar
tierra poblada como un todo. O sea, unión, una cohesión entre todo. Ahora, el ecumenismo, pues, tiene dos vertientes, interreligioso y cristiano. Hay esa necesidad, eso de que quiero unir, no importa qué pensemos, no importa. Por eso, hoy día, por ejemplo, es increíble, una de las iglesias cristianas más antiguas, las iglesias ortodoxas, son las más metidas en el ecumenismo interreligioso. No importa que no creamos lo mismo, seamos uno solo. ¿Cómo se escucha eso? Ya que lo estoy diciendo se oye mal, ¿no? Pero hace 20 minutos, ¿cómo se escuchaba? Bien, está bien. Seamos uno solo, vivamos en paz. Jesucristo no vino a traer paz, sino espada. Vino a traer división, ¿sí? Es cierto que la voluntad de Dios es la unidad entre sus hijos, pero debe de ser como resultado del vínculo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense, soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es el camino ¿a dónde? Al Padre, a Dios. Él es la verdad, una verdad parcial o una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Y es Él, ¿qué más? La vida eterna. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver diferentes textos, pero como ya vimos, en Efesios 4:4 lo utilizan como un argumento en favor del ecumenismo, pero se olvidan de ignorar otras partes. Ahí en Efesios 4, vamos a ver el texto completo. Efesios 4, versículo 1 hasta el 16. ¿Lo tienen? Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él primero constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la unidad? Bien fácil. El versículo que el movimiento ecuménico utiliza es el 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Para empezar, este versículo tiene varios versículos arriba como contexto y varios versículos abajo como contexto. La unidad a la que se refiere aquí es la unidad del cuerpo.
No se refiere a una unidad de seamos todos amigos, we are the world, ¿no? Ujú. No, no se refiere a eso. Se refiere a una unidad. Si se fijan, habla de los dones que da el Señor. Unos pastores, otros maestros, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios esté perfeccionándose, para que el hombre de Dios llegue a completar su preparación. Por supuesto, no se refiere a una perfección absoluta, sino que somos perfectibles. Conforme vamos creciendo en la palabra del Señor, vamos mejorando, pero seguimos pecando. Eso evita que seamos enteramente perfectos. Y por eso es que está la necesidad del Evangelio. Si tú no crees en el Evangelio, aquí está, porque dice que Él murió por tus pecados conforme a las Escrituras y murió por esos pecados, esas cosas que haces mal. Oye, pero decir una mentirita blanca, una mentirita chiquita, eso es pecado y por lo tanto ya te separó de Dios. Uh-huh. Por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos en algún momento estuvimos separados de la gloria de Dios. Esto quiere decir que no hay manera de que un ser humano de manera natural se pueda acercar a Dios, sino que necesita un justificador que es Cristo el Señor. Y el problema con el ecumenismo y el evangelio es que enseñan los ecumenistas que no crees en Jesús, no hay problema, bienvenido. Ya nos escucha también, ¿verdad? ¿No crees que Jesús murió en la cruz, fue solo un maestro? No importa, bienvenido. ¿Crees en Alá? Bienvenido. ¿Crees en el animalismo? Bienvenido. Y es lo mismo que estarse revolcando en la porquería. Porque al rato, hermanos, eso entra aquí. ¿Se acuerdan del efecto manzana podrida? Si yo me junto, digo, no estoy diciendo que no tengamos amistades, pero si yo participo de sus actividades, de su fe, ¿qué va a pasar con el tiempo? Se me va a empezar a pegar, me la voy a empezar a creer. Ese es el peligro del movimiento ecuménico, que me la voy a empezar a creer. Y al rato, bueno, sí, Jesús, pues sí, pudo morir, pero el imán también enseña que necesitamos trascender, que necesitamos hacer buenas cosas, dice por ahí el Brahman, que también es del grupo, para que cuando reencarne no me vaya a tocar reencarnar en un animal que sufra. Y el Papa pues también dice que hay que amar a todos, ¿no? Incluyendo que él le pidió perdón a los homosexuales, entonces nosotros también. Y nos empezamos a hacer una maraña de aquellas. Nuevamente, no que no nos relacionemos con otras personas, eso sería imposible, pero las enseñanzas bíblicas no se deben de ver dañadas. Debemos de estar, como aprendimos la semana pasada, apartados. En cosas de fe, en cosas espirituales debemos de estar como apartados. Ay, ¿qué importa un mensajito? ¿Qué importa un videíto? ¿Qué importa una cadenita? Sí, sí importa, hermano, sí importa. Porque aparte luego lo mandan nuestros hermanos y no les decimos nada. No les decimos nada. Y a veces lo veo como si hubiera un barranco y me aviento y nosotros, no te avientes. Me aviento, pero no se lo decimos. O no lo agarramos y lo jalamos. No te avientes. El ecumenismo daña, cuando participamos en él, daña las enseñanzas bíblicas. Ahora, este pasaje que estamos viendo de Efesios 4 sigue, a fin de perfeccionar en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, los dones, las enseñanzas, es para eso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿La unidad de qué? La unidad de la fe, no de ideologías, la unidad de la fe.
y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conocimiento de qué? Del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios se refiere a aprender lo que realmente está en su palabra, no lo que se nos ocurra. Una mujer enseñando, es que las mujeres somos las Déboras. No voy a decir los nombres, no, para que no lo vayan a buscar, es un perdedero de tiempo. Somos las Déboras y gracias a nosotras hay grandes pastores. Sopas. Los pastores. Y todavía se llenó la boca diciendo que ellas ponen a los pastores. ¿Qué no es Dios? Otra. Le ordené a los ángeles que me cuiden mis joyas. ¿Perdón? Y las cuidaron. ¡Wow! 2 superhuracanes se han ido sobre el continente americano en los últimos años. Un pastor latino y un pastor norteamericano oraron y declararon que no iba a tocar a la población. ¿Y qué pasó? Les pasó por encima. Declarar, demandar. Yo proclamo que esto es lo que va a hacer el Señor. ¿Perdón? Pero parecen palabras inofensivas, ¿no? Yo declaro. Son palabras dañinas, hermanos, porque destruyen la verdad del Señor. Y es que cualquier cosa que pidamos es conforme a su voluntad. Si te la da o no, es porque Él es soberano. ¿Qué es lo que pasa cuando nos empezamos a acostumbrar a eso? Estuve escuchando la oración del pastor que lo dijo en Estados Unidos con el reciente huracán que se les fue encima allá en Virginia, precisamente. Y Florence de todas maneras llegó. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que ni siquiera es un huracán, era un huracán tan bestia. A temerles un 3, 4, 5, se acaba la población. Pero era un 2. No era ni siquiera tan grande en cuanto a las velocidades de sus vientos, pero su tamaño, su ojo y sus ondas gigantescas. ¿Hizo daño? Sí. ¿Importó que declararan, que dijeran que el huracán no iba a llegar? ¿Que solamente con la fe de la gente el huracán no iba a llegar? No, porque al Señor le plació que el huracán llegara. El Señor no es un genio de la lámpara maravillosa. Fíjense cómo en este mismo pasaje de Efesios 4 viene el por qué no debemos de dejarnos engañar. Dice versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. A ver, dice Pablo, Efesios, aprendan del Hijo de Dios, solamente concéntrense en la sabiduría del Hijo de Dios para que no anden como niños. A un niño dile una idea y te la compra, dile otra y aunque le hayas dicho la idea contraria anteriormente, te la va a comprar. Te va a decir que sí, que está bien. Un niño, ¿qué tan difícil es de engañar? Pero prométele algo y eso sí, no se le olvida. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados de manera recta, llevados por donde quiera. Ahora vamos acá, ahora vamos a hacer semana de oración para que nuestros hermanos musulmanes sean también del mismo sentir. Esos argumentos se usan. O sea, ¿de verdad quieres que un musulmán sea del mismo sentir que tú? Entonces, ¿qué tiene que dejar de ser para empezar? Musulmán. Para empezar tiene que dejar de ser musulmán. ¿Quieres que un brujo, porque también, o sea, hermanos, se ha llegado al grado del ecumenismo interreligioso que a las iglesias cristianas llegan sacerdotes católicos a enseñar y viceversa? Bueno, no con los católicos, para que los católicos dejen que alguien extra entre, está bien difícil.
Y de repente llega un testigo de Jehová a enseñar a los niños en las iglesias cristianas. ¿Qué pueden enseñar? Algo completamente contrario a nuestra fe. Por eso, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, para que no nos estemos engañando. Y hermanos, a veces ahí encontramos justificación para nuestro pecado. Eso también es parte de lo peligroso del ecumenismo. Encontramos cómo justificar nuestras faltas. ¿Sí? Ahora, dice, vamos a continuar en el versículo 14. Esto es del diablo. El ecumenismo es del diablo, ¿verdad? ¿Qué dice? Por estratagema de hombres. Fíjense, por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Yo creo que tal vez Satanás sí tiene algo que ver, pero no es el principal responsable en este pasaje. Las artimañas del error. Pues me agarro de que no le entendieron al versículo o de que yo no se los quise explicar bien y de ahí me agarro para que callitos con más billete para su pastorcito. Al fin que Mark ya necesita un carro nuevo, ¿no? Pues cáiganse. Yo no tengo. Pues cáiganse. No, en serio, hermanos, así lo digo, pero de verdad, es que yo no puedo, yo soy apóstol, yo soy el hombre, yo soy... Y luego eso, el ungido de Dios, tengo unción divina. El único ungido de Dios es Cristo, bíblicamente hablando. Pero déjenle sigo. Yo soy el único ungido y por eso no puedo estar en un aeropuerto que está lleno de demonios, porque mi santidad está en peligro. Entonces, por deducción lógica, necesita un avión. ¿Y qué creen? Lo tiene. Estratagemas de hombres que con colmillo engañan a los demás y obtienen lo que quieren. Estratagemas de hombres. Hermanos, que no se nos olvide que lo cristiano no me quita lo humano. Sigo siendo pecador. Pero para eso debe de estar la congregación atenta a que lo que se enseña aquí sea lo correcto. Y sí, hermano, no seas cuadrado, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Se los dije la semana pasada. Alguien amablemente me ofreció los servicios de otro pastor para que me viniera a ayudar a predicar. No. ¿Por qué? Porque ni lo conozco. Pero es re bueno. Qué bueno. Excelente. ¿Él te podría ayudar? Sí. ¿Estás cansado? Sí. ¿Ya no quieres? No, yo sí quiero predicar. Yo no dije que no quería. Que ando con ojos de borrego a medio morir es diferente. Pero el punto es, o sea, de verdad, vamos a dejar que venga alguien a enseñar tonterías y que le entre. A lo mejor el 95% de la congregación se da cuenta, pero quizás el otro 5% no. ¿Y qué creen? Que ya les entró. Y estas son, esos errores, pueden ser errores mal manejados, errores puestos, ¿para qué? Para engañar. ¿Qué tiene de malo decir el 5 pasos para que el Señor te conceda tu milagro? Y si no te lo quiere conceder, ¿qué? ¿Los 5 pasos fallaron? Pues sí. Porque son estratagemas de los hombres. Venga usted por su frasquito de agua de un río de Tierra Santa, por su piedrita, por su pedazo de madera de la cruz de Cristo. Caramba, ¿y cómo la encontraron? Una vez una persona dijo, esa cruz la volvieron a usar, ¿eh? No se crean que dijeron, es la de Jesús, vamos a guardar. No, esa cruz la volvieron a usar. Y nos dejamos engañar. Porque se acomoda. Trae tu rosa, ven por tu rosa y no sé qué tanto. Llegan al grado, hermanos, de verdad. De repente, en una iglesia, clase de Feng Shui, o como se diga.
En otra, un evento, vamos, evento de Halloween. ¿Qué importa celebrar el Halloween? Y hasta un hombre disfrazado de hada en el púlpito enseñando. Y me puedo seguir, me puedo seguir. Pero lo más triste es que están a reventar. Porque les gusta, porque me hablan del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. ¿Y qué tal cuando es su justicia? Ya no tanto. ¿Qué tal de su ira? No me gusta. Ya son cosas que digo, no, ese no es mi Dios. Pues sí, tienes razón, porque Jesús sí es así. Sí es sí amoroso, pero es justo. Sí amoroso, pero es un Dios de orden. Sí amoroso, pero es soberano. Esta parte me ayudó mucho para examinarme y encontrar muchos errores en mi proceder, observar qué es lo que estoy hablando del Señor. Y finalmente ahí en el versículo 16 de Efesios vemos que dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, yo no sé, si no vinieron ayer al convivio, se lo perdieron, estuvo re bueno. Pero saben una cosa, lo que Mark y yo platicábamos después fue, estuvo padre, estuvo bien, porque saben que cada quien estaba haciendo algo. Estábamos operando como un solo organismo. Y no faltó el que yo traje mis elotes, yo traje mis esquites, yo traje mis frijolitos, yo traje mis papitas y yo traje mi hambre. Se vale. Lo importante era estar aquí, escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Qué bueno. Ese es el punto, que el cuerpo, la iglesia, nosotros estemos operando como un reloj bien engranado. Pero hasta los mejores relojes llegan a fallar porque por ahí una pieza ¡puic! Brinca. Pues entonces es cuando un hermano falla y ¿qué vamos a hacer? De manera amorosa lo vamos a reprender y lo traemos de nuevo. A eso es a lo que se refiere, no a que estemos unidos en yugo desigual, como vimos la semana pasada, con otras religiones, con otros cuates, aunque no crean lo mismo. Yo usaba un argumento que ahora me arrepiento y le pedí perdón a Dios, solamente llegamos a un acuerdo de que no estamos de acuerdo. Si es bíblico, no puedo decir eso. No puedo quedarme con, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No se puede, porque hay una sola verdad. En otras cosas sí. A mí me gusta, a ti te gusta el fútbol, qué bueno, jamás voy a estar de acuerdo. Pero no pasa nada, salvo que no me van a invitar a ver el fútbol, ¿no? Eso es todo, no pasa nada. Pero la unidad es del cuerpo, sí, de la iglesia, pero no a costa de las enseñanzas. No, el precio a pagar por la unión no es la doctrina. El precio de la unión ya se pagó, la sangre de Cristo, porque debemos de estar unidos en el Señor. Y no se diga del ecumenismo interreligioso, porque utilizan unos argumentos tremendos. Pero quiero que veamos unos argumentos bíblicos contra la convivencia con otras religiones, contra la coparticipación con otras religiones. Vamos por favor a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. ¿Quién lo tiene, por favor, que me lo pueda leer fuerte, perdón? 2 de Corintios 6, 14 al 18. Otros dos.
Gracias, gracias, Diego. Fíjense, ya lo habíamos visto el 14 la semana pasada, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos de entrada, hermanos, si no están en la misma religión que nosotros. ¿Creen en Cristo? No. ¿Y qué dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Como lo vimos la semana pasada, el contexto es de negocios, de cosas económicas, pero también aplica al matrimonio y aplica a otro tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque la cosmovisión y la moral no es la misma. No medimos las cosas de la misma manera. A veces, por ejemplo, Moni y yo platicamos de los problemas con la familia y todo eso, y llegamos a una conclusión: no juegan con las mismas reglas que nosotros. Ese es el punto. Por eso no entienden muchas cosas, porque no entienden la salvación de Jesucristo. No entienden que trabajar para el Señor es un trabajo, por ejemplo. Y muchas veces entre cristianos no lo entendemos, que trabajar para el Señor es un trabajo. ¿De acuerdo? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la comunión con la luz, la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? O sea, ¿cómo convive Cristo con el diablo? ¿Son cuatachos? ¿Se toman una coca fría de vez en cuando para platicar? No, son enemigos. Y Satanás ya está vencido. Y las palabras del Señor son contundentes. ¿Qué debemos hacer? Ah, sí, no hay problema. Vivamos unidos, ¿sí? Seamos uno solo, ¿sí? Dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Salgan de ellos, apártense. Pues no, que pura unión, puro amor, amor y paz. ¿Qué dice el Señor? Júntate con todos, no hay problema, no importa la fe. Participen de diferentes doctrinas. ¿Qué dice? Apártate. Apártate. Eso es lo que enseña, eso es lo que dice. Bueno, a lo mejor le entendí mal, ¿no? A lo mejor estoy malinterpretando un texto. Vamos a ver otro. Primera de Corintios 10, 20 y 21. ¿Quién me lo lee, por favor, fuerte? Primera de Corintios 10, 20 y 21. Lóquelos. Gracias. Este texto es preámbulo a las indicaciones para la mesa del Señor. No puedes participar de las cosas del diablo y de las cosas de Dios. No puedes. ¿Y habrá ecumenismo con el mundo? ¿Será que adapto mi vida cristiana al mundo? Claro, claro que sí. Sabemos que hay cosas que están mal de antemano y ahí vamos. Total, con mi testimonio tengo. Puedo andar en el fuego sin quemarme. Inténtalo. Inténtalo. No, no funciona. No funciona. Enseñanzas satánicas están invadiendo las iglesias hoy día. Sobre el aborto, sobre la homosexualidad. Y tan es así que en algunos países ya están presionando para que los pastores entreguen al gobierno sus prédicas, para ver si no son separatistas, homofóbicas, para ver si no están promoviendo el odio. El mundo, hermanos, quiere que no captemos la verdad de Dios. Satanás quiere que no captemos la verdad de Dios, pero aún más, el ser humano en su naturaleza quiere ignorar a Dios. Si tú eres hijo de Dios, se supone que esto no debe de pasar. Entonces, los hijos de Dios, ¿podemos estar compartiendo ideologías con otras religiones? No, no. No debemos hacerlo. ¿Y con otras sectas? Tampoco. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que veamos un pasaje que me hizo que me fuera de espaldas.
Porque el punto clave aquí es lo que dice Efesios 4:14, para que no nos dejemos llevar por doctrinas como si fuéramos niños fluctuantes, para que tengamos la verdad en la frente. ¿De acuerdo? Ese es el punto, esa es la clave, hermanos. Por eso el ecumenismo es antibíblico, porque el ecumenismo hace que nos vayamos como niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver este texto ahí en Malaquías 3:18. Malaquías 3:18 es el anterior a Mateo. Malaquías 3:18. ¿Ya lo tienen? Debemos de mantener esto de estar apartado. Debemos de estar en la verdad del Señor para evitar ser como niños fluctuantes. Dice Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y saben una cosa, Malaquías, el profeta, está escribiendo esto porque lo están señalando de, tú eres traidor. Y su respuesta lleva en parte esto que es el remanente, lo que queda, lo que es fiel al Señor. Se van a volver y van a distinguir entre el que sirve al Señor y el que no. Hermanos, esa es parte de la ventaja de permanecer separados. Ustedes, nosotros podemos ver a alguien cuando esté predicando y nos damos cuenta si de verdad está predicando la verdad de Dios o estratagemas de hombres para el engaño. Pero obviamente tenemos que persistir en permanecer en la enseñanza divina. Ahora, este versículo a lo mejor en el Antiguo Testamento pues ya era viejo, ¿no? Ya era viejo y ya no aplica. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 11:19. Primera de Corintios 11:19. ¿Ya lo tienen? Está bien, me espero tantito. Primera de Corintios 11:19. Continuamos en el contexto de la cena del Señor. El capítulo 10 y parte del 11 es un regaño, porque había desorden en la mesa del Señor. Se emborrachaban, comían, hasta hartarse, se peleaban los lugares y muchas otras cosas, muchos otros desórdenes que ocurrían durante la mesa del Señor. Entonces, esto es parte de ese regaño y es una verdad en la cual se contradice cualquier pensamiento ecuménico que queramos justificar. Dice Primera de Corintios 11:19. Aquí está. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A ver, Pablo está diciendo que está bien que haya disensiones entre cristianos, entre grupos cristianos. ¿Está bien? Sí, sí dice eso. Y saben una cosa, al escarbarle al lenguaje original, las dos palabras claves de este pasaje es disensiones y aprobados. ¿Qué quiere decir disensión? Bueno, viene del griego jairesis, o que quiere decir herejías, partido o secta. Y en este versículo en particular, el significado es secta. En otras palabras, el Señor nos está diciendo que es necesario que haya entre nosotros sectas. ¿Sí? Es necesario que entre nosotros haya sectas, que haya quienes tomen partido. Es que nosotros somos de la unción. ¿Y? Es que nosotros somos del apóstol, somos de la apóstola, de la profetisa, del profeta. Puras herejías, puras mentiras. Pero el Señor dice, esto es necesario, esto está bien. ¿Para qué? Para que se haga manifiesto quiénes son los
aprobados. La palabra aprobado viene del griego dókimos, que quiere decir resistir la prueba. Aprobado, pero no en aprobado de que sí tiene fe, no, sino aprobado de que tiene la enseñanza correcta. Ese es el sentido. No es aprobado de salvo, infierno, salvo, perdido, cielo, infierno. No se refiere a esa aprobación. Se refiere que aún entre los cristianos es necesario que haya esa división, ese sectarismo, esa diversidad de quienes mienten y los que no, para que seamos calificados con dedito arriba, aprobado. Porque sí, alguien puede estar engañado y creer en Jesucristo y tener alguna doctrina falsa, pero en cuestión de esta aprobación se lleva un dedito abajo, porque no está aprobado. Para mí esto fue muy revelador, hermanos, porque muchas veces preguntan, o sea, ¿de verdad no apoyas la unidad? ¿De verdad no te gusta, Gerardo, que estemos juntos y que entre religiones o entre diferentes denominaciones cristianas participemos? Pues no es que me guste a mí. Al que no le agrada y al que nos debe de importar es que no le agrada es a Dios. Porque qué fácil es decir, ay, aquí no me gustó cómo me enseñan, me voy a otra iglesia, ay, nos vemos. ¿Está bien? Espero que ahí te enseñen. Ojo, una cosa es tener diferencias en doctrina periférica. Por ejemplo, que si el velo o no el velo, que si la falda larga, que si las mujeres no pueden usar pantalones, que si esto, que si aquello. Son temas que dice uno, son periféricos, no dejan de ser importantes, son periféricos. Pero una cosa es muy distinta cuando ya comprometen doctrinas básicas, como por ejemplo la deidad de Cristo, como por ejemplo su resurrección, como por ejemplo su divinidad. Eso no se pone a discusión, nada de que no estamos de acuerdo en eso. Su soberanía, aguas, porque lo que más se cuestiona es su soberanía. Me tiene que conceder deseos. Una vez un hermano hizo algo que fue muy chistoso, pero él sí lo creía. Íbamos caminando después del servicio y vimos una camioneta de esas que cualquiera de nosotros dice, wow. Le puso la mano y dijo, yo recibo. Todos así. Todos nos reímos después, pero él realmente lo creía. Yo recibo. No, mal. ¿Es importante oponerse al ecumenismo, hermanos? ¿O es para exagerados, groseros, pelafustanes? ¿Debemos tolerar el ecumenismo por amor a los demás? ¿Será que en algún punto no puede existir esa unidad que busca el ecumenismo? ¿Será que en algún punto el ecumenismo no puede existir en nuestra fe? No debe de existir. No debemos de inclinarnos hacia esas enseñanzas ecuménicas. Debemos, número uno, debemos aprender a andar en verdad. Número dos, debemos ver que andar en la verdad no es fácil. Y número tres, debemos tener cuidado con las falsas doctrinas. Vamos a ver, alguien que me busque por favor Salmo 86:11. Otro hermano por favor busque Juan 6 del 60 al 68. Y otro hermano por favor si puede buscar Segunda de Juan 6 y 7. Salmo 86:11, ¿quién lo tiene por favor? Debemos andar en la verdad. ¿Qué dice el salmista? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos siempre andar en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Juan 6 del 60 al 68.
¿Quién me lo lee, por favor? ¿Sí? Hasta ahí. Gracias. Fíjense, el Señor Jesucristo habló cositas bonitas aquí. Fue blandito lo que dijo. No, dijo verdades y dijo fuerte. Sus discípulos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Y cómo terminaron algunos? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Andar en la verdad, hermanos, no es fácil, no es agradable, no es cosa sencilla, pero es en lo que debemos andar. Y por último, por favor, ¿quién me lee segunda de Juan 6 y 7? Muchas gracias. Debemos estar atentos, debemos de tener cuidado con las falsas doctrinas. Y esto también es parte del amor de Dios. Debemos de estar siempre con ese cuidado de ver qué es lo que nos están enseñando. Y las falsas doctrinas, cuando se enseñan, hermanos, nos tenemos que oponer a ellas. No de que luego le digo en amor. No, nos tenemos que oponer. Judas 3 y 4. Si están en segunda de Juan, pasen a la siguiente página. Dice Judas 3 y 4, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hombres, yo no veo aquí mencionado a Satanás, hombres ya preparados para esto, que encubiertamente se meten en las iglesias y tuercen las enseñanzas, y estamos hablando del año 66 más o menos después de Cristo. Ya existían los falsos maestros. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Le suena? ¿Será que en algunos lugares pasa esto? Debemos oponernos al ecumenismo. Debemos señalar el error y corregirlo. No tenemos por qué quedarnos callados, no tenemos por qué temer a lo que me vayan a decir. Tito 1, 10 y 11 dice así: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Por qué pueden enseñar cosas en contra de la Biblia? Por ganancia deshonesta. Trastornan casas enteras. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje, a los cuales es preciso tapar la boca. Yo no veo aquí en amor, espérate y adórnale el argumento lo mejor que puedas. ¿Qué dice? Tápale la boca. Obviamente necesitas una base bíblica, ¿de acuerdo? Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahí fue donde se me cayó.
mi argumento, de que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? A la luz de estos pasajes, hermanos, la unidad, sin importar la doctrina, no debe de existir. No debemos ser partícipes del ecumenismo. Y sí, vas a sonar cuadrado, vas a sonar fariseo, es que eres fariseico. Vas a sonar cerrado, intolerante. Pero sabes una cosa, lo que dice Juan 14:6 es lo más importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, hermanos, el ecumenismo es rechazado en la iglesia bíblica, el buen pastor, porque es antibíblico. Vivamos en la verdad, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver la verdad, porque aún hay cosas que parecen buenas, Señor, como la unión entre religiones y la unidad, aunque no creamos lo mismo, Señor. Aún, Padre, tú has permitido, a ti te place que aún entre los cristianos haya esas diferencias, Señor, porque solamente con esas tú puedes mostrarnos quiénes somos aprobados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de ella tú nos muestras la verdad, Señor, y que es una verdad que no es cuestionable, Señor. Sobre todo, Padre, con tantas evidencias, Padre. Te ruego, Señor, que tú toques nuestras mentes y corazones, que nos enseñes a cada uno de nosotros a distinguir entre una buena enseñanza y una que es falsa, Señor. Una torcida, un engaño, un error, Señor. Padre, permítenos también ser dóciles al escuchar que un hermano nos corrija, nos enseñe, Señor. Gracias, Padre, por tu cuidado, gracias por tu soberanía, gracias porque podemos ser llamados tus hijos. Y Señor, te ruego, si hay alguien aquí que aún no cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador, que tú, Padre, toque su mente y corazón, Señor. Es el momento. Si tú estás escuchando esta palabra, ven a Cristo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.